Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio al simposio de neumología. Nos acompañan como miembros de mesa el doctor Tomohiro Yagüe, la doctora Florentina León y el doctor Agustín Colmán. Buenos días, colegas. El día de hoy nos place con la presencia de la doctora Raquel Lemir, especialista en neumología, Paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor Daniel Colón Hidalgo, especialista en medicina interna, especialista en neumología y cuidados intensivos del Hospital Universitario UC Hills de la Universidad de Colorado, autor de publicaciones científicas enfocado en la hipertensión pulmonar y biología vascular, el doctor Francisco Tamagone, especialista en medicina interna, especialista en diagnóstico por imágenes, especialista en terapia intensiva, diplomatura en ecocardiografía transtorácica y transesofágica y Doppler vascular, y con el doctor Juan Pablo Wisniewski, profesor de medicina, Escuela de Medicina IK de Mount Sinai, jefe de la División de Medicina Interna de la Escuela de Medicina ICANN de Mount Sinai, Nueva York, especialista en neumología e investigador de servicios de salud con interés de investigación en epidemiología de cáncer de pulmón, detección y tratamiento del cáncer de pulmón y disparidades en la atención, con fondos federales, y asesorado y capacitado a muchos estudiantes de medicina, becarios y profesores jóvenes, muchos de los cuales han pasado a carreras de investigación independientes y roles de liderazgo académico. El doctor Wisniewski es profesor activo en el programa MECOR de la Sociedad Torácica Estadounidense y es presidente del Comité de Igualdad en Salud de la Sociedad Torácica Estadounidense. La doctora Raquel Lemir, infecciones en los pacientes con patologías pulmonares crónicas. Buen día, muchas gracias. Sorprendida porque hay gente a esta hora de la mañana. Le agradezco a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por haberme invitado para esta disertación y el honor de tenerle a mi ex jefe y profesor como presidente de mesa. Increíble. Bueno, en este tiempo que nos toca vivir, estamos teniendo una gran cantidad de patologías infecciosas pulmonares que salen de lo común y empiezan a afectar mucho en imágenes y en cuadro clínico a los pacientes. Esta situación estamos viendo cada vez más frecuentemente, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas o enfermedades respiratorias crónicas agudizadas. Y una patología que no está incluida en la charla, pero que me gustaría que esté presente cuando evaluemos todo lo que vamos a evaluar, es el EVALI, ¿verdad? El paciente que está afectado por el VAPE, que tuvo muchísimo auge, que se cortó en el 2020 por culpa del COVID, y ahora estamos viendo una gran cantidad de neumonías en pacientes con patologías de EVALI. Las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Son un grupo crónicas, un grupo diverso de afecciones que afectan a los pulmones. Se está en este momento tratando de oficializar la clasificación de las enfermedades respiratorias en 3 grupos: el grupo de enfermedades respiratorias crónicas, el grupo de infecciones respiratorias y el grupo de enfermedades respiratorias que tienen relación con enfermedades sistémicas. Estas enfermedades respiratorias crónicas pueden ser obstructivas o restrictivas, que es un diagnóstico espirométrico, las que tienen obstrucción persistente al flujo de aire, EPOC y asma, y los que tienen problemas al intercambio de gases, como la fibrosis pulmonar o la enfermedad intersticial difusa. Este daño en la función pulmonar produce un daño en la estructura y en la función, lo que aumenta la susceptibilidad de los pacientes a infecciones. Entonces, en estas enfermedades respiratorias crónicas tenemos una mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias debido al daño preexistente, aumento de las exacerbaciones de estas enfermedades, lo que va en detrimento de la función pulmonar, y aumentan las complicaciones de estas personas en el post-proceso infeccioso. Entonces, por ejemplo, sabemos ahora que en las infecciones pulmonares
en el EPOC causa el 70% de las agudizaciones, que los pacientes con fibrosis pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, las exacerbaciones agudas son su causa principal de mortalidad. Y las terapias inmunosupresoras, que se agregan también ahora, estamos teniendo muchísimos problemas con los pacientes, infecciones respiratorias en pacientes que utilizan biológicos, de algunas enfermedades aumentan el riesgo de infecciones a los gérmenes que antes eran gérmenes puramente colonizantes. Entonces, solamente así a modo rápido de recordarnos, ¿verdad? La función principal del pulmón es el intercambio gaseoso. El pulmón tiene una superficie de intercambio gaseoso similar al de una cancha de tenis. Esa superficie facilita la difusión de gases, pero también hace que sea más susceptible a la infección. Aparte de eso, sabemos ahora que el tracto respiratorio no es estéril, ¿verdad? Y tenemos gérmenes que están colonizando permanentemente el tracto respiratorio. Una vez que el germen llega al alveolo, perdón porque el puntero es muy sui generis, los gérmenes llegan al alveolo, se inicia un proceso de llamada a los neutrófilos y un proceso de macrófagos y aumentan la citoquina. ¿Qué pasa con todo eso? Aumentan la producción de moco y aparece una barrera mucosa también. Esos son los mecanismos de defensa en un huésped sano, mecanismos de defensa que están alterados en los pacientes EPOC y en los pacientes con EPID. Entonces tenemos destrucción alveolar, inflamación crónica del paciente, inmunosupresión local. ¿Qué nos afecta eso? El paciente se trata, se desinfecta y el proceso inflamatorio queda en la... Entonces, ¿qué nos pasa para continuar hablando? El paciente dice, el clínico dice, ¿por qué la neumonía no se limpia? ¿Por qué la neumonía no se limpia en el tiempo adecuado de limpieza? Bueno, y eso es lo que nosotros vamos a rever ahora y vamos a ver qué podemos hacer al respecto y qué se plantea. ¿Por qué no se limpia? Porque tenemos una disminución del clearance mucociliar, tenemos una disbiosis microbiana y aumenta la susceptibilidad a patógenos. Con este proceso infeccioso, si el paciente tiene un cuadro obstructivo, se agrava el proceso obstructivo. Y si el paciente tiene una fibrosis, se acelera el declive funcional. Entonces, con ese proceso, todo nuestro planteamiento clínico va a cambiar de ahora en más, sobre todo en pacientes con esta patología. ¿En qué afecta todo este proceso? Afecta en que el paciente tiene un aumento, ahí está, ahora no corre, un aumento del esputo, un cambio de coloración del esputo y no funciona ni para adelante ni para atrás. Dale. Yo puedo pasar ahí y ir. Si me pasas la... Ahí está. Entonces, tenemos moco persistente, bronquiectasia, cicatrices que facilitan la colonización. Tenemos otros factores de riesgo agregados. El uso de corticoides inhalados en forma permanente, en forma inadecuada, que aumenta la colonización de nuestros pacientes. A eso se agrega que el paciente con enfermedad pulmonar preexistente probablemente tenga ya una insuficiencia cardíaca y esté desnutrido, y entonces todo esto afecta. ¿Qué otros factores nos atacan? El tabaquismo, que daña el epitelio, y las exposiciones ambientales. Todo lo que cargamos en nuestro disco duro hasta ahora tiene un aumento de la disnea, aumento del volumen y la viscosidad del esputo y aumento de la purulencia del esputo. ¿Qué hace eso? Que tengamos cuadros clínicos de tos, disnea, sibilancia, fatiga, aumento del esputo. Mi catarro es verde, dice el paciente. Fiebre, pérdida de peso, y a veces llevamos a insuficiencia respiratoria, hipoxemia y sepsis. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando llega el paciente con una
con una dificultad respiratoria, con una patología preexistente probable, lo primero que hacemos y que no puse en un slide es hacer una buena historia clínica. Yo no sé qué nos está pasando, pero vos llegás a ver al paciente y le digo, ¿tu paciente fuma? El paciente no sé. ¿Tu paciente fuma vape? No sé. Entonces, básicamente no estamos conectando con el paciente. Pasamos a lo primero, una buena historia clínica. Antecedentes patológicos del paciente. ¿Qué fuma? ¿Qué hace? ¿Y dónde trabaja o trabajaba? Importantísimo para nosotros. Y de allí pedimos la radiografía de tórax. La radiografía de tórax tiene muy baja sensibilidad y especificidad, pero es el primer estudio que se hace. No nos tenemos que quedar allí. ¿Por qué? Porque si no vemos una neumonía, vamos a mirar ahora las radiografías, no vemos el derrame pleural, no tenemos un ecografista a mano para que nos haga una ecografía de pleura, no vemos el neumotórax, pensamos que todo está bien. Lo primero que se hace cuando se ve una radiografía que tiene algo es, vos tenés una radiografía anterior y la tomografía computarizada es realmente el examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica. Y como muestra la imagen, no quiero ya apretar el puntero a que no se descomponga la imagen, no todo lo que se ve es lo que parece. Entonces, este paciente es un paciente de 55 años que aumento del catarro, aumento de la tos, aumento del esputo. Infiltrado bilateral, parecería algo que hay un infiltrado exudativo y le pedimos la tomografía. Y resulta ser que este paciente es un viejo bronquiectásico. Entonces, hay que mirar el paciente y saber qué paciente estamos trabajando. Me pasó varias veces que el paciente se interna, tiene una radiografía, tiene una neumonía, la neumonía no se limpia, se hace la tomografía y nos encontramos con esto y el paciente dice, ¿qué le pasó? Qué fea su radiografía, no teníamos historia clínica. Este es el mismo paciente con la radiografía limpia varios días después. Entonces, este paciente, un infiltrado bilateral, ¿verdad? Hacemos radiografía y aumento del esputo, cambio de color, fiebre. ¿Será que está infectado? Y miramos eso donde tenía luego un pulmón que era horrible. Tenés una tomografía anterior y la tomografía anterior nos muestra que estaban limpios. Ven los niveles en las bronquiectasias que no estaban presentes en la tomografía anterior. Otra de las cosas que yo siempre recalco, vamos a mirar el segundo caso, este paciente, el paciente, o sea, para que nosotros veamos tomográficamente una neumonía, ¿verdad? Que estamos cansados de venir, vemos la neumonía y le digo, ¿dónde está la neumonía? Yo no veo la condensación. Se tienen que llenar los alveolos de catarro y se tiene que ver la condensación. Sin embargo, llenen un poco estas áreas que tiene el paciente, es dificilísimo, entonces no se ve como debería ser. Este paciente con un derrame pleural probable en una tomografía anterior está cargada sus bullas. Y en el caso del EPIT, un paciente que muestra una intersticiopatía, y esto es una neumonía viral, estamos ahí, no se limpia, ¿por qué? Resulta ser que el paciente ya era portador de una enfermedad intersticial anterior y nadie le preguntó al paciente qué tenía. Un poquitito de laboratorio, y en laboratorio, porque me voy a empezar a apurar, los análisis de sangre no le voy a enseñar a los clínicos nada nuevo, solo reivindicar el uso de la procalcitonina. Para nosotros en neumología la procalcitonina es un buen desempatador. Viene el paciente con antibiótico anterior, usó corticoides, ya tiene glóbulos blancos altos, pero parece que no está infectado. La procalcitonina. La PCR es sensible, pero poco específica. Y se altera con los corticoides y con medicamentos inmunosupresores. Sin embargo, la procalcitonina en este momento no se ve, o sea, está tomando auge y se publicaron varios artículos que es lo que permite hacer antibióticos innecesarios y reducción del antimicrobiano, con lo cual mejoramos la resistencia. La procalcitonina no se afecta con los glucocorticoides ni con otros fármacos inmunosupresores. Hemocultivo, si el paciente es febril, gasometría arterial, solicitar siempre
estudio de esputo en los pacientes que tienen enfermedades crónicas respiratorias de base. Acordarse que en las bronquiectasias los más comunes son el estreptococo, el hemófilo, el estáfilo áureo. Ahora, hace poquito, internado un paciente con una neumonía horrible, la neumonía no se limpiaba, el paciente no tenía ningún dato de valor y de repente miramos historias anteriores de internaciones y el paciente tuvo un absceso en glúteo, un absceso en cara, un absceso en varios lugares colonizados, estaba cantado el diagnóstico y anulado por una mala historia clínica. En fases avanzadas siempre pensar o cubrir pseudomonas y ahora empezar a mirarle con cariño a la bucordelia, la cromobacter y la stenotrophomona que empiezan a aparecer muchísimo más en nuestros cultivos aquí. Cuando no podemos aislar el germen, perdón, creo que me salté bueno, todavía me falta hacer una broncoscopía siempre es una alternativa en neumonías que no se resuelven o en cuadros infecciosos de evolución tórpida. Como broncoscopista, cuando hablan de una hemoptisis no explicada, hay un gran emergentólogo broncoscopista que dice: qué suerte que ustedes tienen en su servicio alguien entrenado para hacer broncoscopía en pacientes sangrados, porque yo no lo tengo. O sea, solo si el sangrado permite ver algo, pero no siempre podemos hacer una broncoscopía en un paciente con ¿Qué otros estudios se nos agregan ahora? Se está pidiendo mucho de rutina, es caro y tiene muy poco valor los paneles respiratorios, ¿verdad? Generalmente no por PCR. De repente, yo no lo haría de entrada, lo haría cuando el paciente, la neumonía no se limpia y necesito tener germen, pero hacerlo de entrada es un poco costoso para el paciente y realmente no aporta datos o no cambia la conducta en varios. Nunca olvidarnos de pensar en hongos, si los hongos vienen en cultivo, hacer galactomanano para certificar que el hongo es un hongo de una micosis profunda. ¿Cuáles son las etiologías de estas infecciones que tuvimos que aislar? El hemófilo influenza, el 36%, virus solo 25%, 15% de Streptococcus pneumoniae, entonces y la Moraxella catarrhalis le sigue, y otras bacterias en general 11. O sea, entre el 75 al 80% de nuestras infecciones son infecciones bacterianas. No olvidarse que estas infecciones tienen relación con la función pulmonar y el protocolo de cobertura antibiótica tiene relación con la función pulmonar. Entonces, en las exacerbaciones de pacientes obstructivos, vemos que con los que tienen con FEP1 menor de 50%, cuadros obstructivos severos, el hemófilo influenza es el más frecuente, mientras que le siguen otros patógenos oportunistas en aquellos que tienen más del 50%. Las bacterias predominantes por patología, la pseudomonas en la fibrosis quística y la bronquiectasia, el hemófilus en EPOC, el estreptococo pneumoniae es la causa más frecuente en EPOC. La Moraxella catarrhalis está asociada a observaciones de EPOC también. Klebsiella pneumoniae cuando tenemos algún inmunosupresor. Y no olvidarnos de la gran tuberculosis. Y en este momento con muchísimo auge, desde que el reflujo gastroesofágico tomó auge, la micobacteria no tuberculosa vemos millones de árboles en brotes en la tomografía causadas por micobacterias no tuberculosas. Los virus, rinovirus, influenza, virus sincicial y SARS-CoV-2. Yo siempre le digo con la cuestión de virus, el tratamiento es de soporte, excepto en dos que más o menos podemos hacer alguna cosa ahora. Entonces, no panel respiratorio viral a todo el mundo. Hongos, Aspergillus fumigato, Cándida, que es más rara, Mycoplasma pneumoniae y clamidia. Los antibióticos, en honor al tiempo,
En los antibióticos, en honor al tiempo, voy a hacer una pasada rápida, pero básicamente tenemos que empezar por amoxicabulánico en los pacientes externos. Cuando el paciente se complica y requiere internación, agregar una fluoroquinolona siempre en los pacientes crónicos. La duración del tratamiento, 5 a 7 días. Hasta ahora se vio que más tiempo que eso aumenta la resistencia bacteriana y no sirve para la mejoría. Y bronquiectasias no relacionadas con fibrosis quística, cubrir siempre para la pseudomonas. ¿Qué otras? No es ponerle antibiótico y la neumonía se va a curar, no ocurre así. A veces se esteriliza al paciente y el paciente no mejora porque el proceso inflamatorio persiste. Te juro que voy a tratar de terminar en tiempo. Y entonces, pequeñas cosas que quiero recordarles. Ahora nuevos artículos dicen que los corticoides sistémicos por corto periodo de tiempo y reducen el proceso inflamatorio y aceleran la recuperación del paciente. Con cuidado, porque aumenta el riesgo de infecciones secundarias. Corticoides inhalados. Entró la moda del budesonide. Alguien publicó que los infiltrados intersticiales se reducen con budesonide en el COVID y le meten a todo budesonide como si fuera un broncodilatador. El budesonide es una cortisona, aumenta el riesgo de sobreinfecciones y las colonizaciones y no se le pone a todo el mundo. No deben ser utilizados de rutina, solo en caso de hiperreactividad bronquial en asma estable, 2 meses después. Yo digo, no tiene cabida en el sanatorio, no tiene cabida en la terapia, no tiene cabida en la urgencia. Vamos a dejarnos de causar daño. Broncodilatadores, los broncodilatadores en la parte obstructiva, EPOC, asma, acelera el proceso de limpieza. Mucolíticos, si bien justo ahí tengo el último slide después de las gracias, la página central donde dice ningún mucolítico funciona, hay algunas patologías que pueden mejorarse con un poco de bromexina o N-acetilcisteína. Pero el mejor mucolítico es el agua. Si el paciente está hidratado, el paciente va a expectorar por sí solo y vamos a disminuir la posibilidad de que nuestro paciente tenga un reflujo. No olvidarnos de rehabilitación y kinesio. El tratamiento de este paciente no termina cuando el paciente sale de alta. Se tiene que ir con sus aerosoles, se tiene que ir con fisioterapia, se tiene que ir con un proyecto de control a futuro. Recuerden que si no lo hacemos, este paciente a los 6 meses regresan por la misma exacerbación, 10% se mueren después de ya mueren en la hospitalización, 33 a los 3 meses y 49% posterior. O sea, no es un paciente sano que tuvo una neumonía y se va a su casa, no es. En el caso de esos pacientes, tenemos que reevaluar al paciente con espirometría post-exacerbación y reajustar el tratamiento de acuerdo en el caso obstructivo. Y en el caso restrictivo, recordarse que el DLCO es un gold standard y que vos tenés que ver qué pasó con tu paciente después de que se curó de su enfermedad respiratoria. Entonces tu EPID va a cambiar de acuerdo a lo que diga tu DLCO, va a ver tu daño pulmonar. Y recuerden los clínicos que el EPID, el DLCO, es un gran predictor de hipertensión pulmonar, que si ustedes tratan precozmente, probablemente un coro pulmonar o un paciente que está descomiendo, probablemente el paciente tenga mucho mejor pronóstico. Entonces, me faltan mis 2 últimos slides nomás. ¿Qué hacemos con ese paciente? Evitar factores de riesgo, tabaquismo, humo de leña, contaminación. De recomendar al paciente que se vacune. ¿Con qué se vacuna? La antigripal, seguro, una de las 2 neumocóxicas, la 23 valente o la 13 valente. Y ahora la CDC está recomendando también la Pertussis para la tosferina y la del herpes zóster. Bueno, en conclusión,
la función debe diagnosticarse siempre por espirometría. Podés estabilizar al paciente, identificar los grupos de pacientes con exacerbación de alto riesgo. La búsqueda del patógeno es esencial para el tratamiento antibiótico y tenemos que tratar que ese tratamiento sea dirigido según no solo según el antibiograma, sino según las características del paciente, características laborales, antecedentes de la enfermedad respiratoria. Usar el mejor antibiótico disponible durante el tiempo adecuado y en dosis correcta, hacer un soporte de su medicación de base, beta-2, corticoide y un seguimiento estricto de ese paciente al alta. ¿Qué son nuestros desafíos en este momento? Evitar que aumente la resistencia bacteriana, hacer un buen diagnóstico diagnóstico diferencial, y ahí rapidito yo siempre le digo al paciente, cuando ves un paciente con una enfermedad crónica, pregúntate 3 cosas. ¿Es una exacerbación pura de su enfermedad? ¿Es una evolución de su enfermedad? ¿Es una exacerbación causada por la medicación que le estás dando para su enfermedad? ¿O es una sobreinfección? Y el acceso de terapias avanzadas que nosotros saben que nos cuesta mucho y no tenemos todavía. Muchas gracias. Perdón el rally, pero... Excelente, doctora Lemir. Bueno, en honor al tiempo, las preguntas las vamos a dejar para el final. ¿Sí? Nos acompaña el doctor Daniel Colón. El tema enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, manejo del internista. Ok. Disculpen por las fallas técnicas, pero ya estamos listos. Mi nombre es Daniel Colón y yo soy neumólogo en la Universidad de Colorado. Y quiero darle gracias a los organizadores de este evento que me han dado la oportunidad de hablar sobre EPOC. Entonces aquí están los objetivos. Primeramente, hablar un poco del diagnóstico, las indicaciones para la espirometría y cómo interpretar la espirometría. Y luego hablar un poco de cómo piensa uno sobre el tratamiento de pacientes con EPOC y cómo optimizar el management del paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces empezamos un poco con la definición. Ahí ven una tomografía de un paciente con bastante enfisema. Entonces, EPOC es una enfermedad broncoobstructiva crónica que es común, siguiente, prevenible, siguiente, tratable, y es caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, anterior, a diferencia del asma, una limitación del flujo de aire y anomalías en las vías respiratorias. Usualmente podemos ver problemas alveolares o problemas en las vías respiratorias un poco más grandes, como los bronquiolos. Los síntomas más comunes, como ustedes probablemente ya saben, incluyen la disnea, la tos y expectoración. Y los factores de riesgo en los países desarrollados usualmente es el tabaquismo, pero en otros países también hay que considerar el uso de combustibles, especialmente adentro de los hogares. Siguiente diapositiva, por favor. Es bastante importante también cuando vemos un paciente con estos síntomas, ya que son síntomas bastante comunes, pensar en otros, tener un diagnóstico diferencial amplio, ¿no? Estos pacientes tienen mucho overlap con enfermedades cardíacas, pero también con otras enfermedades pulmonares, ya sea asma, la bronquiectasia de que se habló en la presentación pasada, y otras enfermedades pulmonares que son un poco menos comunes. Siento que es bastante importante para el médico practicante poder diferenciar entre asma y EPOC, ya que el manejo es un poco diferente. Usualmente el EPOC empieza un poco más en la vida más avanzada de los pacientes, entre los 50 y 60 años. Los síntomas progresan lentamente y tienen un historial de ya sea tabaquismo o algún otro tipo de contaminante inhalado, disnea con esfuerzo, y en la espirometría la limitación de flujo de aire es irreversible. Y por otro lado, el asma, usualmente los pacientes vienen con un historial pediátrico muchas veces, los síntomas son variables, a veces con el cambio de estación, tienen otros tipos de sintomatología, ya sea alergia, rinitis o éxema, historial familiar a veces es común, y en la espirometría
la limitación de flujo de aire es reversible con albuterol. Siguiente diapositiva. Entonces, ya que tenemos el paciente que tiene los síntomas del EPOC, ¿verdad? Falta de aire, tos crónica con esputo, sin esputo, y tenemos a una persona con factores de riesgo, ya sea tabaco o ocupación o algún otro tipo de contaminación. Lo que es requerido para el diagnóstico, el siguiente paso, es la prueba de función pulmonar, que es requerida para el diagnóstico. Entonces, la prueba de función pulmonar tiene 3 componentes, que es la espirometría, que es el primer paso, que para el diagnóstico de EPOC se necesita tener una proporción del FEV1 sobre el FVC de menos de 70% para ser diagnosticado con obstrucción. Y usualmente las personas, especialmente las que tienen más enfisema y que son más sintomáticas, tienen hiperinsuflación, que lo podemos catalogar como una capacidad total pulmonar más arriba del 120%, y típicamente esos pacientes tienen una disminución en la capacidad de difusión. Aquí, en esta tabla, quería recalcar un poco de cómo podemos con espirometría diferenciar entre EPOC y asma. Usualmente, bueno, en las dos, especialmente cuando la persona tiene síntomas de asma, hay obstrucción, pero es también bastante posible que tenga una espirometría que sea normal cuando están con su asma controlada, pero la mayor diferencia es que los síntomas o las anormalidades en EPOC son irreversibles. Siguiente diapositiva. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso es pensar en tratamiento, ¿no? Y basado en las guías del GOLD 2023, lo más importante es clasificar al paciente debido a su severidad. Y para la severidad usamos 2 componentes diferentes. Entonces, ya que tenemos una enfermedad que es diagnosticada por espirometría, el siguiente paso es evaluar qué tanta obstrucción, qué tanto es la limitación del flujo de aire. Y luego evaluamos los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Entonces, la evaluación del flujo de aire tiene que ver solamente con el FEV1. Entonces, basado en el nivel el porcentaje, entonces de 80 para arriba es el GOLD 1, de 50 a 79 GOLD 2 y así sucesivamente, podemos usar el nivel de obstrucción para darnos una idea y poder clasificar al paciente en qué tan severa está su enfermedad. Y luego de hacer eso, vemos qué tantos síntomas tienen durante el día a día y el riesgo de exacerbaciones. Entonces, aquí los voy a orientar un poco. Entonces, en el eje vertical tenemos el historial de exacerbación moderada o grave. Entonces, cualquier exacerbación que conduzca al ingreso hospitalario ya lo pone al paciente en el riesgo más alto, o sea, en el grupo E. Y si el paciente no tiene ninguna exacerbación durante el año o tiene una que usted la trata con el paciente todavía en casa, está en el grupo de abajo, en el A o el B, y entonces ahí es que usamos los síntomas para poder ver en qué grupo cae el paciente, ¿no? Hay 2 cuestionarios que son bastante comunes, yo usualmente, y les voy a enseñar uno en la siguiente diapositiva, pero prácticamente es qué tan sintomático es el paciente durante su día a día. Entonces, un score de más de 1, que como usted puede leer, es una persona que cuando intenta caminar al mismo paso que personas de su edad, se siente siente síntomas, ya pone al paciente en un nivel de más alto riesgo. Entonces, el número de exacerbaciones y qué tantos síntomas en el día a día tiene el paciente son bastante importantes para determinar el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Número 1, es un tratamiento que tiene que ser individualizado, pero el punto es aliviar síntomas, la tolerancia de ejercicio, mejorar el estado de salud, prevenir la progresión y las exacerbaciones
y por ende, en algunos tratamientos podemos reducir la mortalidad del paciente. Entonces, si hay una diapositiva que quiero que ustedes recuerden de esta charla es esta. ¿Cuáles son las partes más importantes del tratamiento de EPOC? Y son 6. Número 1 y más importante es dejar de fumar, obviamente. Las terapias farmacológicas, vacunas, oxígeno, la rehabilitación pulmonar y la consideración de terapias más avanzadas. Y yo pondría que las primeras 3 son las más importantes. Entonces, usando la misma tabla que había enseñado anteriormente, es como la guía GOLD nos recomienda que tratemos al paciente con EPOC. Entonces, si usted tiene un paciente que en el grupo A, que es de abajo a la izquierda, que es un paciente que no tiene muchos síntomas en el día a día, pero tampoco tiene exacerbaciones, entonces un broncodilatador, ya sea LABA o LAMA, sería suficiente. Si el paciente no tiene exacerbaciones, pero tiene un poco más de síntomas en el día a día, se escala la terapia a usar los 2 broncodilatadores. Y en el paciente más severo, que es el cambio del GOL 2019 al 2023, es que solo hay un grupo. Sí, entonces, si en el grupo E, antes era el C y el D. Entonces, si el paciente está en el grupo E, ya sea porque tiene muchas exacerbaciones, uno considera empezar con una terapia doble, LAMA y LABA, pero hay consideración de un corticoide inhalado, especialmente si la cuenta de si hay eosinofilia en la sangre. Aquí nada más solamente estoy mencionando los diferentes fármacos que están disponibles. No sé cómo funciona el sistema de salud acá, pero en Estados Unidos desafortunadamente usamos el que el seguro del paciente cubra. Usualmente una combinación de inhaladores es mucho más fácil para el paciente, entonces usualmente usamos los inhaladores que vienen en combinación. Y para aquellos pacientes que tienen un enfisema, un EPOC severo y con un nivel alto de eosinófilos, que vamos a considerar corticosteroides, podemos usar terapia triple, otra vez dependiendo hay diferentes opciones dependiendo del paciente que usted tenga enfrente suyo. Y esas 2 investigaciones recientes que apoyan el uso de 3 diferentes medicamentos, un esteroide, un LABA y una LAMA, para el tratamiento de pacientes con EPOC, ya que reduce el número de exacerbaciones. Esta es otra investigación, pero prácticamente los mismos resultados, con mejora en exacerbaciones y mejora en mortalidad usando los 3 diferentes fármacos. Entonces, esta imagen la saqué de la guía última. Entonces, en la parte derecha, si usted tiene un paciente que tiene más de una exacerbación al año, usted empieza con LABA y LAMA, y si tiene una cuenta más de 300 eosinófilos en la sangre, usted añade el corticoide. Pero si no tiene esa cuenta, después usted puede usar 100 como la marca a superar. Y si todavía tiene síntomas, ya es cuando considera otros medicamentos como roflumilast o acitromicina para pacientes que, aunque siguen teniendo exacerbaciones, a pesar de estar en terapia triple. Las vacunas, eso hablamos en la charla pasada, la influenza, para la neumonía, para el COVID y para la pertusis. ¿Qué paciente yo recomendaría al internista referir a neumología? Síntomas que son desproporcionados con la espirometría. Si tiene una obstrucción que es mínima y el paciente tiene muchas exacerbaciones o tiene muchos síntomas cada día, entonces es bueno buscar otras causas. Entonces siento que podemos como neumólogos ser de bastante ayuda. Siguiente. Cualquier persona que tiene un EPOC bastante severo, ya sea en obstrucción y exacerbaciones,
aquellos que necesitan oxígeno, y usualmente usamos 88, una saturación de 88 o la presión de oxígeno que ustedes ven ahí. Si el paciente continúa sintomático a pesar de un tratamiento óptimo, ya que para considerar otro tipo de terapias, pacientes jóvenes para descartar otro tipo de etiologías de la enfermedad y aquellos con hipertensión pulmonar. Esta es una tomografía, obviamente, y aquí vemos que este paciente tiene enfisema, que es predominantemente en la parte arriba del pulmón, que ese es un paciente que sería un candidato óptimo para una válvula endobronquial. En conclusión, el diagnóstico es una enfermedad que es bastante común, pero bastante tratable a la vez. El diagnóstico temprano es bastante importante y tenemos muchos medicamentos para tratar el EPOC y debemos usar un approach individualizado para cada paciente. Y si se acuerdan, es dejar de fumar, inhaladores, vacunas, oxígeno y terapias avanzadas. Y con eso, muchas gracias. Gracias, doctor. El siguiente tema es el doctor Francisco Tamanglone. El tema de la ENEC a las ondas sonoras. POCUS pulmonar en medicina interna. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Medicina Intensiva y gracias a los que vinieron. Lo mío es bastante más sencillo, que es la utilización del ultrasonido de la ecografía dentro del área de la neumología, ¿sí? Entonces lo llamamos de la ENEC a las ondas sonoras, básicamente porque el que no se acuerda, la ENEC es el que trajo el estetoscopio, ¿sí? Y cuando lo hicieron en 1816, la primera valoración sobre el estetoscopio era que no iba a ser útil, si bien podía andar, no iba a ser útil. Creemos que el ultrasonido en unos años más va a estar en todos los consultorios de todos los médicos de medicina, desde la IUM de la Asociación de Ultrasonido Americano, ¿sí? Entonces me gustaría primero, porque nosotros hablamos de POCUS pulmonar, me gustaría cerrar un poco de qué es POCUS, qué es el concepto POCUS, ¿sí? POCUS significa Point of Care Ultrasound, que básicamente no tiene una traducción lógica, pero significa responder preguntas con ultrasonido. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, ¿tiene líquido en el pulmón o no tiene líquido? Para eso sirve. ¿Tiene derrame pleural? Si no. ¿O tiene insuficiencia cardíaca? Si no. Para eso sirve el ultrasonido POCUS, ¿sí? No es diagnóstico por imágenes, no es ecocardiografía, no es una especialidad, ¿sí? Es una habilidad que tienen que incorporar los médicos y médicas. Entonces, es un poco la evolución, ¿sí? Desde el estetoscopio. A mí esta diapositiva que se promueve mucho no me gusta porque no es que reemplaza al estetoscopio, porque hay muchas cosas que el ultrasonido no puede hacer y que seguimos necesitando del estetoscopio. Yo después de clínica médica hice terapia intensiva y esta es una imagen que siempre me parece muy interesante de mi compañero de guardia que estaba intubando a una paciente y fíjense que para mirarla, o sea, para revisarla después de intubarla, utilizaba el estetoscopio y utilizaba el ultrasonido a la misma vez colgado acá en el cuello. No es algo bastante peligroso tener eso porque los equipitos estos se rompen, así que no se los sugiero. Simplemente quería mostrar la imagen. Entonces, el ultrasonido es el estetoscopio. A mí me gusta comparar el ultrasonido como si uno llevara el auto, ¿sí? a arreglarlo, ¿no? Y el mecánico les pusiera la mano arriba del capot y le diría, tenés un problema en el radiador, te cuesta tanto. Nos llamaría mucho la atención, ¿no? O sea, pero ¿cómo no lo vas a mirar? Bueno, así revisamos nosotros cuando usamos el estetoscopio, ¿sí? ¿Qué hacemos con el ultrasonido Point of Care? Te abrimos el capot, ¿sí? Entonces es mucho más fácil entender al paciente, ¿sí? Todo lo que vamos a ver de acá son datos semiológicos, o sea, el ultrasonido nos va a mostrar cosas que nos van a servir para tomar decisiones con nuestros pacientes, ¿sí? Así trabajamos con el ultrasonido Point of Care. Y les muestro conceptos de qué es POCUS, ¿sí? Estos son unos bomberos que formamos en Ecuador, donde ellos llevan el ultrasonido y ya empiezan a ver el paciente y a transmitir imágenes al personal de salud, ¿sí?
Entonces fíjense que es un lugar donde ni el ecocardiografista ni el especialista en imágenes va a llegar a hacer esto, ¿sí? Lo mismo es, yo soy médico militar y trabajo en evacuaciones aeromédicas y ahí tengo el enfermero que hace el ultrasonido mirando al paciente mientras lo trasladamos. Acá no llega ni el especialista en imágenes ni el ecocardiografista. Esto es ecografía point of care. Si no lo hacemos nosotros, no va a haber alguien que lo hace, ¿sí? Porque esto es ultrasonido en tiempo real. A mí sí me gusta este trabajo que habla de qué es el ultrasonido point of care, que es el quinto pilar del examen físico. Después de la inspección, palpación, percusión, auscultación, le hacemos la isonación. O sea, es un paso más dentro del examen físico. De eso se trata, ¿sí? De hecho, ya tenemos libros exclusivamente de ultrasonido POCUS, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, las imágenes estáticas de siempre, el ecocardiograma, diagnóstico por imágenes, y por otro lado, la imagen dinámica, ¿sí? Y eso es el concepto POCUS. Muchos pacientes internados en internación de medicina interna, le hacemos a veces 6, 7 veces imágenes de ultrasonido, porque son imágenes dinámicas. Cada vez que revisamos al paciente le hacemos ultrasonido. Entonces separamos completamente diagnóstico por imágenes. Yo soy especialista en diagnóstico por imágenes, así que no me interesa que venga otro a hacer mi trabajo, pero no tiene nada que ver. Lo que hace la ecografía point of care no lo hace otro profesional. Separado la ecocardiografía del diagnóstico por imágenes. Bien. Y esto es todo visual y extremadamente fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos al sentido que más nos gusta, que es mirar. O sea, para nosotros mirar es fácil, lo difícil es escuchar y tomar una decisión por lo que uno escucha. Entonces, estas son imágenes todas hechas por residentes del servicio de medicina interna del hospital o algunos por enfermeros o enfermeras que también hacen esto. Entonces, piensen en un paciente con insuficiencia respiratoria y miren esta imagen de corazón, por ejemplo. Fíjense cómo se mueve ese corazón y ahora fíjense cómo se mueve ese. Se los muestro otra vez, este y este. ¿Cuál le parece que es anormal? ¿Todos lo ven la diferencia? ¿Sí? Que uno anda bien, el de su izquierda, y otro anda mal, que es el de su derecha. Bueno, si ven eso, pueden hacer ecografía point of care porque se trata de eso. Yo al paciente, a este paciente, si tiene insuficiencia respiratoria, probablemente voy a tratarlo de una forma. Y si veo ese corazón en un paciente con insuficiencia respiratoria, lo voy a tratar de otra. Y esto lo hago en mi consultorio de medicina interna o en una internación. Esto es ecografía point of care. Es mirar al paciente con ultrasonido. Vamos a otro, ¿sí? Fíjense ese corazón, fíjense cómo late y fíjense cómo late el otro. ¿Todos ven la diferencia? Que el de este lado pareciera que anda bien y aquel anda mal. Acá le agregamos un dato más. Es la misma paciente con 13 minutos de diferencia. Es una paciente periparto que se choca trayéndola a la sala y tenía esta imagen cuando salió y a los 13 minutos de internarse tenía esa. Hizo un shock cardiogénico en 13 minutos. ¿Esto que es algo nuevo? No. Esto pasa con todos los pacientes, lo que pasa es que no lo veíamos. Nunca hubiésemos pensado que una paciente de 30 años iba a hacer un shock cardiogénico. Ahora, las tratamos completamente diferentes, ¿sí? Simplemente con una imagen que a veces nos lleva 30 segundos a 1 minuto hacerlo. Ahora, lo que los tengo que convencer en ecografía pulmonar es que esto que ven acá es un pulmón sano y esto que ven acá es un pulmón enfermo. ¿Qué pasa? El ultrasonido no le gusta el aire, le cuesta entrar, ¿sí? Por lo cual durante años no se utilizó porque realmente no se podía ver. Lo que sí empezamos a ver es que muchas veces podemos utilizar los artefactos que genera el aire para determinar si un pulmón está seco o está húmedo. Entonces, vamos a un poquito de evidencia y no los quiero aburrir, ¿sí? Pero el Braunwald ya en 1992 y en 2011 lo que decía es que el ultrasonido no es útil para ver el parénquima pulmonar, por lo cual ya empezamos para atrás con este tema, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar con esto en el 2013 y fíjense este trabajo realizado para
para medicina interna, ¿sí? Donde se muestra que hay que tener una actividad, digamos, de formación en ultrasonido, ¿sí? Para ganar experiencia y hacer competencias en forma permanente y hacer niveles de requerimiento. No es lo mismo el point of care que necesita alguien que hace consultorio, uno que hace internación y otro que hace prehospitalario o que está en una zona rural. Son diferentes niveles de intención, o sea, yo necesito diferentes cosas. Este trabajo de medicina general, ¿sí? Muestra que el uso del POCUS altera el diagnóstico a los GP, a los médicos generales, en el proceso de decisión y cambia las decisiones en 3 de 4 casos. O sea, 3 de 4 cambian su conducta en base al ultrasonido point of care, ¿sí? Lo mismo para la utilización de equipos Pocket, ¿sí? Que son los equipos que se conectan al celular y muchos son inalámbricos, ¿sí? Lo que muestran es que la valoración con ultrasonido mejora las respuestas que necesitan los médicos generales, ¿sí? A nivel prehospitalario, varios trabajos, ¿sí? Pero me gustaría contarle que el expertise en POCUS requiere un entrenamiento, por lo cual, digamos, es misión de las propias sociedades de cada especialidad acercarle al médico o médica internista un sistema de formación que esté validado. Los canadienses trabajan con esto hace mucho tiempo, ¿sí? Hicieron este trabajo muy importante que es multicéntrico, que dice que es altamente aplicable el ultrasonido point of care, pero hay mucho gap, ¿sí? entre los residentes, por lo cual hay que desarrollar un sistema de educación estándar en cada país. El último, ¿sí? de desarrollo de medicina interna, ¿sí? Y el ultrasonido, ¿sí? Lo que dice es que el sistema de educación está emergiendo dentro del área point of care, ¿sí? Y lo que se cree es que va a ser cuidados estándar. ¿Qué quiere decir? Es como no tener el tensiómetro en tu consultorio. De eso se trata. Va a llegar a un momento, y a todos nos va a llegar, en algún país antes que otro, pero en algún momento va a ser cuidados estándar tener un ecógrafo dentro del consultorio, ¿sí? En cuanto a POCUS pulmonar, le debemos gran parte del trabajo a Daniel Lichtenstein de Francia, que justamente empezó a decir, bueno, estos artefactos, yo no veo el pulmón habitualmente, pero los artefactos me sirven muchas veces para ver si el pulmón está seco o húmedo. Entonces, lo que vamos a ver es que el pulmón que está sano tiene este patrón de líneas A, que son líneas horizontales, y cuando se empieza a poner húmedo, por insuficiencia cardíaca, por COVID o por fibrosis, porque la verdad que es difícil darse cuenta, empieza a ver estas líneas, que son líneas B, que son de tipo vertical. Entonces, esto sería un pulmón normal, ¿sí? Que, bueno, los tengo que convencer que esto es un pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo artefactos, pero básicamente lo más importante es que se ven las líneas A horizontales. Esto describe Daniel Lichtenstein. Esto es un pulmón normal. ¿Qué quiero decir que es normal? Que es alguien que no tiene líquido en el pulmón, ¿sí? No tiene edema pulmonar, ¿sí? No tiene edema intersticial. Esto es re importante, porque si yo tengo un paciente de insuficiencia respiratoria y lo veo así, la única forma de tener insuficiencia respiratoria así es que tenga broncoespasmo o un tromboembolismo pulmonar agudo. No hay muchas cosas más, y esto nos pasa permanentemente. En todas las internaciones debemos tener el famoso paciente de 50 años, hipertenso, etcétera, insuficiencia respiratoria, EPOC reducizado versus insuficiencia cardíaca. La discusión de todos los días. Bueno, esto, por ejemplo, sería EPOC reducizado, no sería insuficiencia cardíaca porque no tiene el pulmón húmedo. Entonces, le agregamos la visualización de la pleura. Esto es muy importante, precisamente en agudos, más utilizado en áreas prehospitalarias y críticas, que es ver la pleura moviéndose, que es ese movimiento que ven ahí. Esto, que parece medio de ciencia ficción, tiene casi 99% de sensibilidad para descartar neumotórax. Por lo cual, si yo veo el movimiento de la pleura y veo el patrón pulmonar de tipo A, ya descarté el 90% de las patologías que pueden generar insuficiencia respiratoria. Vamos a ver rápidamente los síndromes que podemos detectar. El primero, el que me parece más importante para el médico que hace medicina interna, es el síndrome intersticial, las líneas B. Esto que lo que está diciendo es que el intersticio se está llenando de líquido, por insuficiencia cardíaca o por COVID. Esto lo hubiésemos visto en el 2020, diría es un COVID. Ahora probablemente es más insuficiencia cardíaca. Pero lo que vemos es que es líquido en el pulmón, ¿sí? Entonces va creciendo la cantidad de líquido y cada vez hay más líneas B. Partimos de 1 a 2 líneas B a una cortina de líneas B, ¿sí? Y va empeorando el paciente. Entonces, este es un pulmón. Perdón.
este es un pulmón. A ver, este es un pulmón seco y este es un pulmón con edema, ¿sí? Entonces puedo diagnosticar si el pulmón tiene líquido o no tiene líquido. Muy bien, vamos al neumotórax. Entonces, esto lo usamos mucho a nivel prehospitalario, están muy acostumbrados en varios países los bomberos o los paramédicos a hacer esto, ¿sí? Cuando ven este movimiento de la pleura, ya saben que ahí no hay neumotórax, ¿sí? Fíjense que no se mueve nada. Ahí podemos sospechar un neumotórax, pero muchas veces tratamos de encontrar este punto, que es el lugar donde cambia el movimiento a no movimiento, ¿sí? En esos lugares decimos que hay un punto pulmonar y esto tiene una sensibilidad de 99% también para diagnosticar neumotórax. Yo en el área crítica ya no uso radiografía post colocación de accesos venosos y me ha pasado tener alguna complicación que la diagnosticamos con ecografía, ¿sí? Y lo drenamos post ecografía sin placa. Muy bien. Bueno, ya hay protocolos para diagnosticar neumotórax en forma fácil y sencilla. Este es del doctor Giovanni Volpicelli, que está disponible como para tenerlo como protocolo de servicio. Acá vamos a la parte más linda. ¿Por qué? Porque cuando el pulmón se colapsa, ahí sí lo vemos, y lo vemos como un ultrasonido. Entonces acá lo que tenemos básicamente es, esto de acá abajo es el riñón, acá hay líquido adentro de la pleura y lo que vemos ahí moviéndose triangular, ¿sí? Es el pulmón con atelectasia pasiva, ¿sí? Entonces acá empezamos a ver el pulmón. La información que nos dé es la que va a determinar después qué vamos a hacer, si queremos drenarlo, ¿sí? Pero nosotros empezamos a ver el pulmón con ultrasonido, ¿sí? Fíjense este pulmón comparado con el anterior, ¿sí? Que es una consolidación, es el pulmón que ya se está hepatizando. ¿Se acuerdan cuando veíamos patología que se hepatizaba? Bueno, es eso, se ve casi igual al hígado, ¿sí? Otro pulmón, ¿sí? Hepatizado, y fíjense, si uno mira ahí se mueven unas burbujitas, esto sería como una especie de broncograma aéreo, ¿sí? Pero por ultrasonido. Entonces vemos la neumonía acá, vemos el broncograma y después tomamos decisiones. Yo digo neumonía, pero en realidad lo que debería decir es veo la consolidación y de acuerdo al examen físico veremos si es una neumonía, porque neumonía es diagnóstico y con esto no hacemos diagnóstico. Bueno, fíjense la validación con tomografía como estándar, ¿no? Fíjense la sensibilidad y especificidad para el derrame, para el síndrome intersticial y neumotórax. Altísima sensibilidad y especificidad del ultrasonido con respecto a la tomografía. Tenemos este protocolo que básicamente no lo voy a explicar mucho, pero uno en 1 minuto prácticamente a través de detección del deslizamiento pulmonar y perfil A y B, que es lo que vimos recién, puede hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Si esto lleva 1 minuto, o sea, lo podemos hacer prácticamente todo sin problema y no nos altera. Vamos al equipamiento rápidamente. Lo que tengo que decir es que cualquier equipo nos viene bien. El que perdió, el que dejó rayo, el que dejó cardio, el que lo encontraron tirado, todos los equipos sirven para point of care porque vemos cosas bastante sencillas, ¿sí? Por lo cual no hay excusa. Y a esto se le agrega que la tecnología nos llegó al point of care. Ya algunas empresas hacen equipos exclusivos point of care que son para celulares, ¿sí? Y la inteligencia artificial nos ayuda un montón. Fíjense que yo acá en el consultorio estoy haciendo un paciente. Acuérdense que nosotros hacemos varias cosas a la vez, no hacemos ecografía, por lo cual a veces el tener un ecógrafo nos puede generar algún tipo de complicación. Pero fíjense que yo acá apretando un botón nada más, ¿sí? Viéndolo al paciente, si yo quiero darle un número a lo que yo veo, el equipo me da la fracción de eyección en forma automática, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda mucho en el point of care para saber o estimar más o menos la fracción de eyección de mi paciente cuando lo estoy mirando, ¿sí? El equipo también tiene algunas opciones, ¿sí? Más complejas como para medir el volumen minuto. Y esto se lo quería contar porque es de hace un mes de una enfermera de terapia intensiva que nos trae este videíto diciendo este paciente de la cama tal, con el nombre tal, dejó de orinar y tiene un volumen minuto bajo. Y nos trajo el video, ¿sí? Haciéndole esta imagen con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que esto nos lleva casi a la mano la posibilidad de hacer ultrasonido, inclusive para el área de enfermería. Nosotros hicimos un
una aplicación, en realidad es un asistente con inteligencia artificial, con un libro que tenemos, lo cargamos y lo vamos llenando de datos. Por lo cual, si uno tiene dudas, porque cuando uno empieza tiene dudas, me acuerdo, no me acuerdo, estará bien la imagen, uno la puede cargar al asistente y del asistente te ayuda, digamos, a interpretar el ultrasonido point of care. El asistente está disponible. Simplemente tienen que tener puesto el ChatGPT, ¿sí? Pero nos ayuda un montón y está basado en algunos libros de Point of Care, ¿sí? También tenemos un sistema de telepocus que es, puedo pasar la imagen que yo estoy viendo en mi ecógrafo al celular de alguien, por lo cual se lo puedo mostrar a mi residente superior o a mi jefe de servicio que de la casa puede ayudarme, mirar y decir, no, mira, te estás confundiendo, estás bien o mal. Porque es muy, muy importante, por eso hablo de educación, que nosotros traemos la imagen, el video, todo, pero el que hace el diagnóstico es la cabeza. Entonces hay que tener un sistema de formación para utilizar bien esas imágenes, ¿sí? ¿Cómo registro el ultrasonido POCUS? Yo siempre digo que esto es historia clínica, por lo cual lo que yo debería poner es paciente, insuficiencia respiratoria, mala mecánica, POCUS pulmón, patrón B. Eso sería expresar el POCUS en la historia clínica. Si ustedes quieren hacer un informe o algo, acuérdense, informar POCUS. Entonces hay dos protocolos, el protocolo RUSH para shock y el protocolo BLUE para insuficiencia respiratoria, que nada tiene que ver con diagnóstico por imágenes, nada tiene que ver con ecocardiografía, que uno sí lo podría informar, pero siempre es ecografía point of care. Entonces, un poco para cerrar la charla, y ahora que parece que la inteligencia artificial nos va a reemplazar prácticamente para todos, en este área de point of care, ¿sí? Lo único que hace el ultrasonido es darnos datos semiológicos y el que hace el diagnóstico es la cabeza de ese médico o médica que está con el paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Tamanone. Bueno, nos acompaña el doctor Juan Wisniewski. El tema nódulo pulmonar solitario del hallazgo al plan. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta charla y encantado de estar con estos colegas que han dado charlas muy interesantes. Y siguiendo el tema pulmonar, yo voy a hablar un poco de los nódulos pulmonares solitarios, cuál es el manejo. Y estos son mis conflictos de interés, pero no van a estar relacionados con lo que voy a charlar hoy. Entonces voy a tratar un par de temas. El primero, un poco de las definiciones de qué es un nódulo pulmonar. Después hablar un poco del manejo de nódulos descubiertos como parte del cribaje y después como parte en un estudio no hecho de forma rutina, y después métodos diagnósticos en desarrollo, y finalmente que toda esta charla va a ser con un enfoque práctico para internistas. El manejo de nódulos pulmonares es bastante complejo, yo lo traté de simplificar para tener un par de conceptos que los pueden utilizar ustedes en su clínica. Entonces, la definición de un nódulo pulmonar solitario es una opacidad radiográfica que sea única, no puede haber más de uno, que esté bien circunscripto, que tenga hasta 30 milímetros de diámetro, más grande que eso es considerado una masa pulmonar, y que esté rodeado por parénquima pulmonar normal. Todo esto tiene que pasar para que llamemos que es un nódulo pulmonar solitario. Se excluye en la definición cualquier paciente que tiene asociado un nódulo pulmonar, tanto atelectasias, adenopatías, una efusión pleural o cuando son nódulos múltiples. Estos se manejan de forma diferente. Bueno, hemos trabado. Okay, perdón. No, hay como un retraso. ¿Tengo que apuntar para allá? No, estoy tratando de avanzar, pero esto apunto para allá. Ahí está. Ok. También se excluye en esto pacientes que tuvieron historia de cáncer, porque en los pacientes la posibilidad de metástasis es mucho más alta, y los pacientes que son inmunosuprimidos, con los que el riesgo de infección cambia las pautas terapéuticas y diagnósticas.
Ok. El principal concepto que usted tiene que acordarse de la charla de hoy, si es una sola cosa, es que... Ahí está. Con retraso, pero el 95% de los nódulos pulmonares solitarios que ustedes van a encontrar en la práctica son benignos. Así que por más que es un problema real y hay que descartar cáncer, la mayoría de los nódulos no tienen patología maligna. Ok. ¿Está avanzando usted o estoy avanzando yo? ¿O los dos? Disculpen los problemas técnicos, pero... Ok, ahí está. Estas son las cosas que uno tiene que pensar cuando se encuentra con un nódulo pulmonar. Primero, si está en el contexto de cribado o en un contexto de un hallazgo incidental. Segundo, qué tipo de nódulo es. Si es sólido, si es semisólido o es una opacidad en vidrio esmerilado. Tercero, el tamaño, el riesgo de cáncer de pulmón basado en el paciente y las características del paciente. Y otros puntos fundamentales, si hay crecimiento o no. La característica del nódulo pulmonar a veces ayuda a descartar patología cancerígena. Hay una serie de patrones que muestran que el nódulo pulmonar es benigno. Por ejemplo, en esta diapositiva les muestro los tipos de nódulos pulmonares. Están los sólidos, que oscurecen totalmente el parénquima pulmonar, los semisólidos o parcialmente sólidos que oscurecen pero no lo eliminan. Hay un comportamiento, parte en vidrio esmerilado y parte sólida, y una opacidad en vidrio esmerilado que no opacifica el campo pulmonar. Bueno. Ok. Veo que tengo problemas yo con este aparato. Estos patrones son los que muestran que un nódulo es benigno. Primero, si hay una calcificación central, eso es un granuloma. El segundo es un patrón de calcificación difusa. También indica un granuloma, un nódulo que es benigno, con lo que no hay que hacer nada más. El tercero es una calcificación laminar, como se muestra ahí, de vuelta, indicación de granuloma benigno, o lo que se llama una calcificación popcorn, que también muestra que es un tumor benigno. Comparado con una calcificación puntuada, que eso es indicador de cáncer, así que el tipo de patrón de calcificación es importante. Un patrón importante son los que se llaman los nódulos perifisura, que son de bordes suaves, bien limitados, cerca de una fisura pulmonar, y eso es diagnóstico, menor de 10 milímetros es diagnóstico de un ganglio linfático y esos nódulos no tienen que hacer seguimiento. Finalmente, una malformación arteriovenosa que tiene un vaso de entrada y un vaso de salida se puede confundir con un nódulo, pero eso también indica patología benigna. En términos del abordaje del nódulo pulmonar, uno tiene que pensar en este diagrama que muestra la probabilidad de cáncer. Se divide generalmente en tres áreas. Un área donde hay una probabilidad de cáncer menor del 1%, y ahora vamos a hablar después de cómo eso se determina, en lo que no hay que hacer ningún tipo de seguimiento. Un paciente que tiene una probabilidad de cáncer entre 1 y 5%, en lo que generalmente se hace un seguimiento con imágenes. Y el siguiente paso sería pacientes que tienen más del 5, pero menos del 70% de probabilidad de cáncer, y en eso generalmente se sigue un estudio como una tomografía, un TEP, o una tomografía de seguimiento o una aspiración, y los pacientes que tienen un riesgo de cáncer de pulmón más del 70%, generalmente pasamos directamente a la cirugía. Entonces, ¿cómo se manejan los nódulos que se descubren en cribado? Sabemos hace más o menos 15 años que, por todos estudios randomizados muy grandes que se hicieron en Europa y Estados Unidos, que el cribaje para cáncer de pulmón salva vidas. El problema es que las tomografías de cribaje, entre un 20 a 30% muestran nódulos pulmonares, y de esos solamente un 1 o 2% son cánceres. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de estos nódulos? Es muy importante para que el cribado sea efectivo.
Entonces, veamos un caso. Imagínense un paciente de 58 años que tiene tabaquismo activo por 35 paquetes años, que tiene historia de EPOC y muestra en la primera tomografía de cribado un nódulo de 5 milímetros. Las posibilidades para el tratamiento son no seguimiento, tomografía al año, tomografía a los 3 a 6 meses, tomografía o TEP o una biopsia. Piensen un segundo qué es lo que harían ustedes. Y la respuesta correcta para esto es la tomografía al año en este paciente. Porque los nódulos menores de 6 milímetros, y esto es lo que quizás tendrían que tratar de recordar hoy, un nódulo menor de 6 milímetros en la tomografía inicial de cribado se considera un tumor de bajo riesgo, un nódulo de bajo riesgo de cáncer, y lo que se sigue es en la siguiente tomografía anual. No hay que hacer nada más. Y esto es porque el manejo de los nódulos pulmonares que se encuentran en tomografías de cribado se hace basado en las guías de Lang-RATS, que sería similar a lo que se usa para mamografía, el BAD-RATS para mamografía. Y esto se estandariza en 4 categorías. Desde uno que es benigno, o falta de nódulos, uno que es negativo, perdón, falta de nódulos, 2 que es benigno, que son los nódulos que les acabo de mostrar y vamos a hablar un poquito más de esto, 3 que es posiblemente benigno y 4 que es sospechoso, y la categoría 4 se divide en A o B. Estas categorías son basadas en el tamaño y en el tipo de nódulo, y la conducta de seguimiento se basa en esto. Para la tomografía de cribado inicial, de vuelta, el punto crítico para recordar por un internista, yo creo que son este corte de 6 milímetros. Si un nódulo sólido es menor de 6 milímetros o un parcialmente sólido es menor de 6 milímetros, estos pacientes se hace tomografía al año. No hay que hacer nada más. Si el nódulo es mayor, va a haber que seguramente referirlo a un especialista para que se decida el comportamiento de manejo. Ahora, ¿cómo cambia el caso? Imagínense el mismo caso, un paciente de 58 años, que tiene la misma historia de tabaquismo y EPOC, pero ahora en una tomografía de seguimiento anual, el siguiente tomografía o la tercera o cuarta tomografía de cribaje anual, se encuentra un nódulo de 5 milímetros. Estas serían las opciones mismas. Se puede hacer no seguimiento, o una tomografía al año, o una tomografía a los 3 o 6 meses, un TEP o una biopsia. Les doy un segundo para que piensen. Y en este caso, la conducta es una tomografía 3 a 6 meses. Y esto cambia, porque cuando es una tomografía de seguimiento, el corte para seguir un procedimiento diagnóstico es 4 milímetros. Se baja, porque este es un nódulo que no estaba y ha crecido en el periodo de un año y ha aparecido nuevo. Y la posibilidad de cáncer aumenta en este caso. Así que acuérdense que para el primer cribado es 6 milímetros, para un cribado después de ese es un tamaño de 4 milímetros. Y estas son las guías para el seguimiento de nódulos encontrados en tomografía de cribado de seguimiento. De vuelta, un nódulo pulmonar que tenga menos de 4 milímetros o un nódulo que existía anteriormente pero que permanece estable a los 3 meses. La decisión es hacer una tomografía anual, el paciente vuelve con una tomografía anual como normalmente pasa. Si es un tumor, es un nódulo más grande, el diagnóstico debe seguirse, debe haber un seguimiento con tomografías, con PET, con biopsia, y eso generalmente son pacientes que son referidos a un especialista. ¿Por qué estas decisiones? Acá muestran información de un estudio, un cohorte muy grande de cribado de pulmón que se hizo, y como ven en la parte superior, para los nódulos sólidos, en azul oscuro, a medida que el tamaño aumenta, el primero es en la tomografía basal de cribado, en la primera. Se ve que un aumento con el tamaño, cuanto más grandes los nódulos son, mayor la probabilidad de cáncer. Pero en los cánceres en los nódulos menos de 6 milímetros la probabilidad de cáncer es menor del 1% y no hay necesidad de seguimiento. Cuando ven en una tomografía de seguimiento anual, como ven en los tumores sólidos,
en el grupo de menores de 6 milímetros empieza a haber cierto número de cáncer de pulmón y por eso el manejo es diferente y el corte para estos nódulos es 4 milímetros y no 6 milímetros. Veamos un tercer caso. Esta es una mujer de 65 años que tiene tabaquismo de 25 paquetes años, no fumadora hace 10 años, dejó de fumar hace 10 años, sin historia de cáncer y que una tomografía de cribado inicial muestra un nódulo no sólido, una opacidad de vidrio esmerilado de 25 milímetros. Ahora ya estamos hablando de un nódulo mucho más grande, 2.5 centímetros de diámetro. ¿Cuáles son las opciones de manejo en este caso? No hacer seguimiento, la tomografía anual, se vuelve como siempre, una tomografía 3 a 6 meses, un TEP o una biopsia, tanto broncoscópica o por aspiración. Les doy un segundo para decidir. Y en este caso, esta paciente, por más que tiene un nódulo mucho más grande, de casi 2,5 centímetros, la decisión es seguir con una tomografía anual. Y esto es porque los nódulos no sólidos, lo que son totalmente una opacidad en vidrio esmerilado, son mucho más benignos y crecen mucho más lentamente. Y requieren seguimiento con tomografía a los 12 meses. Y esto de vuelta, la misma información de este cohorte de cáncer de cribado de pulmón, seguimos hablando en el contexto de cribado de pulmón, de cáncer de pulmón, que muestra que para las opacidades de vidrio esmerilado en blanco, a medida que el tamaño cambia, aumenta un poquitito el riesgo de cáncer, pero muy levemente. O sea que generalmente estos nódulos son benignos. No solo eso, sino que generalmente si son malignos son adenocarcinomas de crecimiento lento y que tiene una alta tasa de cura. Hay un montón de estudios en Asia que se hicieron con estos tumores, especialmente mujeres, que muestran que con cirugía los adenocarcinomas que se presentan como tumores no sólidos tienen una curación de 100%, 99%. Entonces, para estos nódulos hay que seguirlos, pero tienen más tiempo y pueden esperar haciendo tomografías anuales para realmente demostrar si crecen o no. El otro punto que se tienen que acordar es que para un nódulo sólido, generalmente el seguimiento por 2 años, si no hay crecimiento, es suficiente y ese nódulo se considera benigno para el resto de la vida del paciente. Para un nódulo en vidrio esmerilado, porque crece mucho más lento, se tiene que hacer un seguimiento entre 3 a 5 años, porque estos nódulos pueden estar estáticos por un tiempo y después de 3-4 años crecer, ponerse sólidos y malignizarse, y hay que hacer el seguimiento a largo plazo para estar seguro que si el nódulo va a convertirse en cáncer, podemos sacarlo con cirugía. Entonces, este sería un manejo simplificado de los nódulos que se encuentran en una tomografía de cribado. El estudio se considera negativo si no hay nódulos, si hay un nódulo perifisura de menos de 1 centímetro, o si son nódulos de característica benigna, como los dije, y eso se pasa a la tomografía anual. Similarmente, los que se llaman Langrad 2, que son nódulos sólidos o parcialmente sólidos de menos de 6 milímetros, o un nódulo en vidrio esmerilado de menos de 30 milímetros, se vuelve a la tomografía anual. Mientras que en nódulos más grandes se tiene que hacer un tipo de seguimiento con otros estudios y esos pacientes generalmente son referidos. ¿Cómo se hace el manejo de los nódulos que se encuentran en forma incidental, no como parte de cribado? Entonces, veamos este caso. Una mujer de 45 años que solo fumó un paquete año por 2 años. Una exposición bastante leve. No historia familiar de cáncer. Se hace una tomografía de abdomen por otra cosa clínica, pero se muestra que en la base del pulmón, en el lóbulo inferior, hay un nódulo sólido de 5 milímetros. ¿Cómo abarcamos a este paciente? Esas son las posibilidades. Piensen qué harían ustedes. En este caso, la respuesta correcta es no hacer seguimiento. La paciente no necesita nada más. Y esto es porque el manejo de personas con nódulos fuera de cribado es diferente.
Y el riesgo de cáncer de pulmón es mucho más importante acá, porque cuando hacemos cribado, todos los pacientes son fumadores de bastante exposición, mientras que en este caso, por ejemplo, la paciente tiene bajo riesgo de pulmón porque ha tenido casi una baja exposición al tabaquismo. En este caso, ni siquiera hay que hacer una tomografía de todo el tórax para ver si hay otros nódulos. Que en esta paciente que tiene bajo riesgo y un nódulo de 5 milímetros, no hay que hacer nada más. Y esto, como les dije, el cribado es en pacientes de alto riesgo, los nódulos incidentales aparecen en pacientes que pueden tener muy bajo riesgo de cáncer de pulmón. Estos pacientes aparte es diferente porque en el contexto de cribado uno va a recibir una tomografía el año siguiente. En estos pacientes, si no decimos hacer nada más, el paciente no va a tener ningún tipo de seguimiento con tomografía. El manejo consiste en primero evaluar el riesgo de cáncer de pulmón y después hacer una decisión diagnóstica basada en el tamaño del nódulo. Y un modelo que se puede usar para esto es lo que se llama el modelo de Brock, pero cuidado, que si ponen, como hice yo, modelo de Brock en la internet, lo que les aparece es esto, que no lo ayuda mucho el cáncer de pulmón. Lo que hay que utilizar es este modelo que considera la edad, el sexo, la historia familiar de cáncer de pulmón, el tamaño del nódulo, el tipo de nódulo, la ubicación, el número de nódulos y si el nódulo es especulado o no. Pero no hace falta recordarse todo esto. Uno puede poner en internet un calculador del Brock y le va a aparecer una página como esta donde ustedes cliquean la información del paciente y le va a dar la probabilidad de cáncer de pulmón. Y en esta paciente, o sea que tarda 1 minuto, está en la internet, es fácil de conseguir. En esta paciente el modelo nos dice que la probabilidad de cáncer de pulmón es menos de 1%. Y por eso en este caso decidimos no hacer nada más. ¿Okay? Ya este paciente no necesita nada. Y este es un resumen de lo que sería el manejo de nódulos de pulmón que se encuentran en tomografías que no son de cribado. Si el nódulo es menos de 6 milímetros, no hay que hacer seguimiento. Si el paciente es de alto riesgo, mayor del 5 al 15%, se podría considerar hacer un seguimiento, una tomografía 12 meses después, y eso es todo. Para el nódulo más grande depende del tipo de nódulo. Si es sólido, depende del tamaño y generalmente consiste en hacer tomografías a los 18 o 24 meses o una tomografía a los 3 meses si el nódulo es mayor de 8 milímetros. De vuelta, esto pueden consultarlo con un especialista. Si el nódulo es parcialmente sólido parcialmente sólido o no sólido, generalmente se hace una tomografía a los 6 a 12 meses y un seguimiento por 5 años. Recuérdense que los nódulos no sólidos pueden crecer por más tiempo. Finalmente, dos palabras de los métodos en desarrollo. Uno es la inteligencia artificial, parece aparecer en todos los casos. Hay varios modelos de inteligencia artificial que toman las imágenes y le dan la probabilidad de que sea un nódulo maligno o benigno. Y ha habido metaanálisis que muestran que el área bajo la curva de diagnóstico para los modelos de inteligencia artificial pueden ser igual o mejor que un radiólogo con los modelos de predicción. Pero cuidado que no siempre la inteligencia artificial es la mejor manera de proceder. La otra cosa que se ha considerado usar es los biomarcadores, que pueden ser de muchas formas, tanto en el esputo, en la sangre, y que consisten en muchas cosas en desarrollo, de proteínas, anticuerpos, células circulantes, etcétera, etcétera. Estos están en desarrollo, podrían tener un papel importante, pero por ahora ninguno se ha probado que sirve en este contexto. Entonces, para finalizar, los nódulos identificados en cribado tienen que hacerse un seguimiento si son mayores de 6 milímetros en la tomografía inicial y mayores de 4 milímetros en la tomografía de seguimiento. También acuérdense que los nódulos no sólidos, que son menos de 30 milímetros, no necesitan un seguimiento inmediato, pero si son mayores, tienen que seguirse hasta 5 años porque estos nódulos crecen más lentamente. Los nódulos incidentales hay que hacer una cosa de 2 pasos. La primera, estimar el riesgo de cáncer de pulmón, y para eso generalmente se utiliza lo que mostré en el modelo de Brock, pero para los que son pequeños, menos de 6 milímetros y de bajo riesgo,
no hay que hacer seguimiento, mientras los que son de riesgo intermedio alto, que es más del 5%, o un tumor de más de 6 milímetros, generalmente hay que hacer seguimiento. Los nódulos que requieren evaluación, en general, son nódulos nuevos, que crecen, que para un crecimiento se considera más de 2 milímetros por año. Los nódulos que son no sólidos, pero que desarrollan un componente sólido, y los pacientes que tienen alto riesgo, que es considerado más del 5%. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil la charla. Gracias, doctor Winiveski. Vamos a dar paso a las preguntas. Hacemos ya un... Ahí, Buen día, doctor Juan. Manejo detectado durante un cribado de un paciente con bajo riesgo, pero con un síndrome paraneoplásico. ¿Cambia todo este esquema o no? Porque allá hay clínica. Sí, claramente. Como comenté ahí, y usted está trayendo un punto muy importante, las guías estas, se escucha, ¿no? Las guías estas son para pacientes que son asintomáticos, porque el cribado se hace en el contexto de un paciente que no tiene ningún síntoma. Si hay un paciente, como usted bien dice, si hay un paciente que tiene síntomas paraneoplásicos, la probabilidad de cáncer y que este nódulo sea maligno aumenta muchísimo, y yo creo que ese paciente tendría que tener un diagnóstico agresivo, seguramente directamente yendo a un PET o a una biopsia, depende de lo que muestra la tomografía, etcétera, etcétera. Depende del diagnóstico clínico, pero usted lo que está diciendo es muy válido, que esto asume que el paciente no tiene ningún otro riesgo ni ningún otro síntoma que sugiere que puede ser maligno. Y yo creo que el tamaño acá en este caso, bueno, si es un nódulo de 1 milímetro, seguramente yo buscaría 2, 3 milímetros. Yo buscaría también si hay algo más en otros órganos que puede traer el síndrome paraneoplásico. Pero, digamos, el tamaño pasa a ser una cuestión menos importante en el contexto porque hay una gran sospecha de que puede ser maligno, que el paciente tiene algún tipo de cáncer. Para nosotros el lavado broncoalveolar era muy importante para ver la citología celular. ¿Qué importancia le dan en estos casos actualmente? Hablo de medio siglo atrás. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que el lavado y la citología tiene un rol en pacientes con nódulos con masa más grandes, generalmente. Cuando ya estamos pensando en estadios 3B o 4, que el burden, lo que se llama la cantidad de cáncer es mayor y hay más liberación de células malignas. Para nódulos pequeños, yo creo que en ese caso casi no tiene ningún rol y va a ser falsos negativos, y lo que hay que hacer es o una biopsia con aguja, basada en tomografía, o con alguno de los métodos broncoscópicos más nuevos de navegación o por robot que permiten acceder a estos nódulos más pequeños, porque si no, con una fibrobroncoscopía con biopsia ciega es muy difícil estos nódulos que son tan pequeños, y eso generalmente no es diagnóstico. Pregunta sería para el doctor Colon y la doctora Lemire, que estaban hablando acerca del EPOC. Doctor Colon, usted mencionó si había fracaso de la triple terapia, como la opción la acitromicina. Y como estamos hablando de la emergencia de la resistencia microbiana, ¿por cuánto tiempo usted recomendaría en ese tratamiento con acitromicina?
Mira, Tomohiro, lo último es que, o sea, que salió ahora en la reducción del uso de antibióticos, no pasar 6 días, dice, lo cual es absolutamente impracticable, por lo menos para nosotros en este país. Vos tenés que pensar que nuestro paciente ya compró su acitromicina por ahí, ya tomó, dejó de tomar, ya tomó, dejó de tomar y después nos llega. Al clínico ya le llega con por lo menos acitro y amoxi, ¿verdad? Entonces, el protocolo dice que 6 días. También en este momento, en el caso como los casos que yo presenté, para lo que sí se está usando más la acitromicina es para el largo plazo, ¿verdad? Hay 3 protocolos, acitromicina de 500 días de por medio, por un periodo de 3 a 6 meses, acitromicina 250 diaria por periodos de hasta 2 meses, ¿verdad? Y se vio que eso reduce el riesgo de sobreinfección, pero no es comparable con el valor que tiene nebulizaciones de tobramicina bien hechas, con tobramicina nebulizable que tampoco tenemos nosotros en nuestro país. Sí, yo concuerdo con ella. Para el uso crónico, y también yo pongo los esteroides parecidos. Siempre estoy pensando en cuándo de escalar la terapia. Usualmente si puedo tener que el paciente no tenga exacerbaciones por unos meses y estamos usando acitromicina 3 veces por semana, en algún momento, ya sea 3 o 6 meses, se reevalúa la necesidad y se intenta de escalar por el problema ese de resistencia bacteriana. Y una última pregunta para el doctor Francisco Tamabone de mi parte. Doctor, usted habló del POCUS, ¿verdad? Que en algún momento vamos a terminar reemplazando seguro el estetoscopio clásico. Y usted habló de los niveles del aprendizaje que uno va llegando. Y si yo le hablo como internista, ¿verdad? En el consultorio, donde lo más interesante sería lo que usted mencionó de la parte intersticial, ¿verdad? De reconocimiento del líquido, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tomaría, ¿verdad? El llegar a esa curva de aprendizaje, ¿verdad? Un curso para internista, por ejemplo. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, justo en el contexto del Congreso hicimos un grupo de médicos, hicimos el sistema de formación que nosotros hacemos, que es el nivel básico, que son 16 clases con 2 días intensivos de 8 horas cada día, que es lo que hicimos ahora en el precongreso. Con eso yo creo que el médico interno termina haciendo ultrasonido. Yo qué hago, por ejemplo, en ambulatorio, uso en 1 minuto, hacemos una evaluación de tiroides, mirar nada más, tiene o no tiene nódulo, ¿sí? Eso sirve un montón. Yo tengo un montón de casos de nódulos no palpables que después terminan siendo carcinomas papilares en pacientes jóvenes, no sé por qué. Entonces, tiroides, vasos de cuello, mirar nada más las 2 carótidas, tiene placa, no tiene placa, con eso sabes un montón de enfermedad vascular, digamos. Corazón, una sola mirada, anda, no anda. En algunos casos se puede hacer una medición de función diastólica, en algunos casos quizás ya es un nivel un poquito más alto. Pulmón, patrón A, patrón B. Y después en abdomen hacemos una valoración que es hipocondrio derecho, izquierdo, hipogastrio, para ver hígado, riñón, vaso, riñón y Douglas. Eso, con este esquema, lo puedes hacer tranquilamente en el consultorio con un equipo recontra sencillo y te lleva, si es normal, digamos, y no tenés que quedarte a ver algo, 1 minuto, valorar todo eso. Bueno, vamos a dar por concluido el simposio de neumología. Muchas gracias. Gracias.